Hay muchos mitos sobre los chicles y de hecho hace poco me pasaron un reel de una nutricionista bastante conocida, que no voy a decir el nombre porque no se trata de atacar a nadie, pero contaba el caso de una paciente que según ella no perdía peso porque comía 5 chicles al día y que como llevan endulzantes, pues esto estaría frenando su pérdida de peso porque la estaría inflamando y no sé qué más, y esta idea no tiene ni pies ni cabeza. Primero, incluso si hablamos de chicles con azúcar, pueden tener 2-3 gramos de azúcar por unidad, que son 8 o 12 calorías. Si te tomas 5 al día son 30-60 calorías, que es mejor ahorrarnos, por supuesto, porque es azúcar puro, que además aumenta el riesgo de caries, pero nadie engorda por comerse 5 chicles, incluso si fueran con azúcar. Pero es que además, si son sin azúcar, que por suerte son la mayoría, pues tienen como la mitad de las calorías, o menos, dependiendo del endulzante, ¿no? Y no van a tener efecto en la pérdida de peso y, de hecho, podrían ayudar a reducir las ganas de comer. Algunos estudios confirman que los chicles elevan la saciedad y podrían reducir la ingesta calórica y el ansia por la comida. Hablamos en cualquier caso de una reducción pequeña. Por ejemplo, en un estudio, las personas que mascaron chicle entre el desayuno y la comida comieron de media 68 calorías menos en la comida. ¿Es esto suficiente para perder peso? Pues hay muy pocos estudios bien controlados sobre esto. Tenemos, por ejemplo, un estudio de intervención en más de 200 personas con sobrepeso y obesidad, que fueron divididas en 2 grupos. Uno no podía comer chicles y el otro tenía que masticar chicle por al menos 90 minutos al día, que es bastante, son unos cuantos chicles, y 8 semanas después no se vio ninguna diferencia en pérdida de peso ni en otros marcadores de salud. Es decir, como estrategia de pérdida de peso no parece efectiva, pero tampoco generó ningún problema. ¿Significa esto que no sirven para nada? Pues no necesariamente, porque en el caso de este estudio no había una intención como tal de perder peso, los participantes no estaban en déficit calórico ni tenían que hacer ningún cambio en su vida, pero en el caso de que estés en una dieta con restricción calórica y suelas tener ganas de comer a media mañana o a media tarde y notes que un chicle reduce ese impulso, pues en tu caso podría ser interesante. Sabemos, por ejemplo, que si te lavas los dientes reduces las ganas de comer y masticar chicle en algunas personas podría tener un efecto similar. Y volviendo al argumento de esa nutricionista y la inflamación, es verdad que cantidades elevadas de algunos endulzantes podrían llegar a causar un impacto negativo en la microbiota y elevar la inflamación crónica de bajo grado, etc. Técnicamente es cierto, pero para eso necesitarías consumir una cantidad muy elevada de estos endulzantes, a la que no te acercarías por comer 5 o 6 chicles al día, ni mucho menos, así que por ahí no habría tampoco problema. Y otro aspecto positivo de los chicles, sobre todo de los que tienen endulzantes como xilitol, es que aportan beneficios para la salud bucal y reducen de manera relevante las caries, y tenemos estudios tanto en niños y adolescentes como en adultos. Y por último, otro miedo común es si rompen el ayuno, pero como expliqué en un vídeo que publiqué hace tiempo, el impacto a nivel de insulina, de autofagia, de oxidación de grasa y del resto de factores que queremos mejorar con el ayuno no van a modificarse por mascar chicle. En un estudio, por ejemplo, en personas que llevaban horas en ayunas, se compararon las diferencias hormonales entre los que mascaron chicle por 30 minutos y los que no, y no se observaron diferencias en la glucosa ni en la insulina, pero sí se observó una mayor saciedad y regulación del GLP-1 en las personas que mascaron chicle, por lo que podría ser útil, como vimos antes, para tolerar un poquito mejor ese ayuno sin reducir sus beneficios. Y por último, se ha visto también que mascar chicle puede mejorar la atención y reducir errores cognitivos. Y en estudiantes podría reducir el estrés si se mascan antes de un examen, por ejemplo, o sea que parece tener un efecto generalmente positivo. Evidentemente, como siempre, la dosis importa. Primero, los chicles, incluso sin azúcar, aportan alguna caloría. Por ejemplo, el xilitol aporta unas 2 calorías por gramo, más o menos, que es muy poco, pero si te comes 4 paquetes al día de chicles, pues puede empezar a ser relevante. Además de que, como vimos antes, cantidades muy altas de endulzantes sí podrían terminar afectando la microbiota, podría afectarse también la articulación mandibular por masticar tanto tiempo y llegar a causar molestias. Entonces, sin duda, comer muchos chicles puede llegar a ser negativo, pero unos pocos chicles al día sin azúcar no supone ningún problema y puede incluso tener ciertos beneficios. Pero si no te gustan los chicles o no te apetecen, tampoco empieces a tomarlos, a mascarlos, porque esos posibles beneficios son mínimos y podríamos decir que en general el efecto es bastante neutro.